Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Yo continúo hablándoles hoy del reino. Recuerdan que les iba a dar una serie de sermones sobre el tema del reino de Dios. Hablar del reino es un tema muy amplio, en verdad es una teología amplia. Hay mucho en la Biblia que habla del reino de Dios desde el Génesis, desde el comienzo de la creación. Se empieza a anticipar lo que es el reino de Dios. Ya cuando Jesús viene es que se devela o se destapa, se descubre más el concepto de lo que es el reino de Dios. Y yo quiero que usted aprenda junto conmigo un poquito más de eso. Me llamó mucho la atención, para empezar, que cuando el Nuevo Testamento empieza a hablar del reino, empieza a hablar del reino como algo que no es tan, atractivo al principio. ¿Por qué no es atractivo? Porque los que se envuelven en lo que es el reino de Dios van a sufrir violencia. Y oiga, eso sí que, si yo lo publico así, no mucha gente va a decir, yo quiero ir a esa iglesia porque ahí me van a provocar a envolverme en el reino de Dios y es violento. Pero ¿en qué sentido es violento? Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y también añade, y solo los violentos lo arrebatan. En el sentido de que requiere coraje, valentía, determinación. Que el reino de los cielos no es un piece of cake, como dicen. Requiere compromiso espiritual, ser parte del mover del reino de Dios. Bueno, Juan el Bautista, al menos, desde que él empezó a predicar, las cosas no fueron fáciles. Él empezó a retar a la gente. El reino de Dios reta a la gente. Y por ahí ya provoca violencia, provoca reacción contra ti cuando tú retas la vida espiritual de los demás o cuando tú retas las puertas del infierno. Porque el reino de los cielos también es confrontación con las fuerzas del mal, con las fuerzas del infierno mismo. Y Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerá contra ella. Uno tiene que tener claro eso, de que yo estoy del lado del ganador, pero que va a haber batalla, pero que va a haber confrontación espiritual. Juan el Bautista, por eso, cuando confrontó a Herodes y le dijo, mira, tú vives en pecado, tú vives fornicando, estás haciendo las cosas mal, vives con la hija de tu mujer y haces esto y el otro, lo confrontó y le costó que físicamente lo cortaron su cabeza. Yo veía imágenes en estos días, no sé si usted ha estado pendiente de las noticias, pero mi hijo Jonathan, él tiene un programa de televisión donde publica y un canal de internet donde publica noticias del mundo, y él publicó unas bien, escalofriantes de lo que está pasando en Siria, por ejemplo, y en otras partes del mundo. No hace mucho atrás, en países africanos, estaban cogiendo a los cristianos, los musulmanes,
y les cortaban los brazos, literalmente, los mutilaban. Ahorita en Siria se dieron unos casos de ataques a las iglesias cristianas, a los templos cristianos, por radicales musulmanes, y han matado a miles de cristianos, y las fotografías eran bien, como te digo, fuertes, que se han publicado porque enseñaban los cadáveres de los niños. Ellos no perdonaban a nadie cuando hacían este genocidio que han hecho. Niños, mujeres, toda clase estaban asesinando. Sí, Jonathan. Usaron, exacto. Ahorita hay todo un debate porque usaron armas químicas contra poblaciones enteras. Y esto es un ataque frontal contra las cosas de la iglesia, contra los cristianos. Uh-huh. Claro, los musulmanes quieren acabar con todos los cristianos de Siria, pero no solo es Siria. Siria es un foco de atención ahora, pero como te digo, ha pasado en África y en otros países del mundo esta persecución, este sentido de que el reino de los cielos se provoca o atrae muchas veces violencia. Por eso cae bien aplicable ese término. El reino de los cielos es de los valientes. Y solo los valientes lo arrebatan. Cuando Jesús llamó a los discípulos a seguirlo, no les dijo, todo va a ser fácil. Una vez le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Querían seguirlo. Y él les dijo, miren, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. No les ofrezco comodidades. Más bien les ofrezco persecución. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces, ser parte del reino de Dios no es ser confortable, es todo lo contrario, es salir de la zona de confort. Si tú crees que ser cristiano es estar en una zona confortable, te equivocaste. Es salir de la zona de confort, es estar dispuesto a ser perseguido por tu fe. Es que otros te van a criticar. Nosotros aquí en el contexto donde vivimos es poco lo que nos persiguen, ¿verdad? Pero hay algo de eso. Aquí puede ser que si un jefe tuyo se da cuenta que eres cristiano, te empieza a write up, como dicen, a escribirte, a ponerte cosas, a tratar de sacarte del trabajo porque no me cae bien porque es cristiano. En la escuela, entre el vecindario, quizás hay casos donde hay esa actitud de oposición. Pero no más que eso. En Costa Rica, en mi país, cuando yo empecé en el ministerio hace 30 años, hacíamos campañas en lugares públicos, poníamos una carpa y predicábamos en una carpa. Yo hacía eso muchos años atrás en Centroamérica, predicar en carpas. Y nos tiraban piedras, nos hacían cosas así, nos rompían, amanecía las carpas rotas con cuchilla. Nos hacían la vida difícil. Estábamos predicando y de pronto por ahí ponían a todo volumen un estéreo, un sonido, música mundana por ahí para que no nos oyéramos nosotros. Todo ese tipo de cosas. O sea, el reino de los cielos se sufre esa oposición. Va a haber oposición cuando tú tratas de ser un hijo del Señor. Entonces, cuando Jesús empezó a predicar acerca del reino de Dios, Él trató de hacerlo con un método que se llama las parábolas. Las parábolas son comparaciones de situaciones de la vida. Y Él utilizó esa pedagogía, esa metodología de enseñanza. Hay 7 parábolas específicas que se aplican al reino de Dios. 7. Usted sabe que el 7 es el número de Dios. Es un número clave, un número simbólico. Y por algún propósito también Jesús utilizó esas 7 parábolas. Hay muchas más de las 7, pero hubo una enseñanza, una serie que Él dio de 7 parábolas. Así que mis próximos 7 sermones, bueno, los próximos 6, porque hoy comienzo con uno, va a ser sobre esas 7 parábolas. La primera es la parábola del sembrador y con esa vamos a empezar hoy. Pero todo el contexto de Mateo 13 es donde Jesús enseña esa temática.
la temática de las parábolas. Si usted va ahí al capítulo 13, ahí empieza la parábola del sembrador. La parábola explica por qué usan las parábolas. La parábola del trigo y la cizaña, las de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Y cada una de ellas tiene una aplicación relacionada al reino de Dios, a los principios de la vida del reino. Una frase común que Jesús utiliza cuando usa ese método de enseñanza es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Porque uno humanamente no capta a veces todo lo que encierra el concepto del reino de Dios. Y él entonces empieza a usar esa semejanza con cosas cotidianas. Recuerde que cuando Jesús predicó, él predicó en un contexto agricultor. Él predicó en un contexto de gente que eran campesinos, la mayoría, o artesanos. Ellos no eran ingenieros, ellos no eran médicos, o no eran, excepto Lucas, pero no habían gente, muchos de ese nivel profesional. Eran gente sencilla del campo. Y Jesús entonces empieza a utilizar esas ilustraciones relacionadas con el campo. El reino de los cielos es semejante a. Y empieza a narrar cada vez una parábola tratando de hacer a las personas entender la diferencia entre lo espiritual de Dios y lo espiritual del lado del mal. Porque como les dije el domingo pasado, es una batalla de dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de la luz. En Mateo 13:11, de hecho Jesús les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no les es dado. Ya por ahí Jesús empieza a establecer un principio importante, y es que esto del reino de los cielos no es para cualquiera, no es para todos, es para los creyentes. Y que algunos lamentablemente no entran a ese grupo, no porque Dios los rechace, sino porque ellos no deciden entrar al reino de los cielos. Rechazan el reino de los cielos, prefieren el otro reino, consciente o inconscientemente lo hacen así. Entonces, esto del reino de los cielos es un asunto de elección también, y es un asunto de discernir. A usted, dice Jesús, le es dado. Si usted es un creyente, si usted aceptó a Jesucristo en su corazón, si usted es una nueva criatura, no un religioso, una nueva criatura, a usted le ha sido dado el reino, las llaves del reino, los principios del reino, la vida del reino es suya. Usted es parte de esa bendición. ¿Hasta dónde estamos conscientes de lo que eso implica? Del privilegio que eso implica, del honor que eso representa y de la responsabilidad también que encierra ser parte del reino de Dios, de ese grupo a quienes les es dado el saber los misterios. Cuando dice a ustedes les es dado saber los misterios, es porque hay ciertas cosas dentro de la enseñanza del reino de Dios que no todo el mundo las entiende, y que solamente a través del Espíritu Santo, cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo te empieza a abrir el entendimiento y tú empiezas a captar esas verdades que antes eran ocultas para ti. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero para mí hay un antes y un después en mi vida. Antes, un ignorante, totalmente ignorante, aunque intelectualmente era muy inteligente. Todo el mundo me decía eso: José, tú eres muy inteligente, pero te falta conocimiento espiritual. Porque yo me ponía a argumentar y a debatir a nivel racional con todo el mundo. Yo creo que los que ya han estado aquí un tiempo, yo les he contado mi testimonio. Yo no puedo decir que yo era borracho, ni drogadicto, ni nada de eso. Pero era algo peor. Era un escéptico. Era medio ateo. Cuestionaba todo lo espiritual, todo lo de religión. Yo decía que la religión, como decía Karl Marx, es el opio de los pueblos. Y cuestionaba todo lo espiritual. Dios tuvo que tratar muy duro conmigo
para hacerme entender. Entonces yo quería entender los misterios del reino a nivel racional, a nivel intelectual, y no es así, no trabaja así. Yo tenía que nacer de nuevo. Nicodemo vino a Jesús de noche, y Nicodemo era un intelectual también, un religioso de alta categoría. Sería como un PhD de hoy día, un hombre muy preparado, miembro del Sanedrín, pero Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Limpiar el cassette o limpiar tu mente, disponerla a que Dios ponga en ti algo nuevo, una revelación fresca, como dice la palabra en griego, una rema, una revelación fresca de Dios, no religiosa, no intelectual, no filosófica. Yo antes sabía de todo eso y todavía me acuerdo de muchas cosas de filosofía, pero espiritualmente estaba vacío, no entendía el reino. El reino de Dios es tan superior. Lo que envuelve ser parte de ese reino y el mover de ese reino. Wow. Tú has recibido eso, se te ha dado eso. Así que aprécialo, aprecia esa bendición, aprecia esa revelación que estás recibiendo acerca de lo que es el reino de Dios. Pregúntate de ahora en adelante: ¿cómo puedo discernir las verdades del reino? ¿Cómo puedo discernir el mover del Espíritu Santo hoy, entre tanta confusión, entre tantas cosas que se dicen por aquí y por allá? ¿Cómo puedo entender lo que es mensaje de Dios y lo que es puros, ¿qué te dijera? Mensajes enlatados, prefabricados, pero no espirituales. ¿Cómo puedo discernir lo que es del reino y lo que no? ¿Cómo puedo tener esa habilidad de comprender verdades espirituales? Hay quienes son sabios en su propia opinión, como te digo que lo era yo. Y por eso Jesús les dice, ahí en ese contexto, Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque ellos viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Tú le hablas de estas cosas del reino de Dios a ciertas personas y les entra por aquí, les sale por aquí, o te dicen: ¿de qué me estás hablando? Les hablas de otras tonteras y de política y de filosofías, como te digo, y ay, qué interesante eso. Pero les hablas de los valores del reino de Dios y no lo captan, porque se requiere esa disposición, esa humildad de estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que Isaías 6, 9 al 10 mencionó, y Pablo también menciona eso. Dice en 2 Corintios 4, 3 y 4 esto, bien interesante. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre quiénes? Entre los que se pierden está encubierto el evangelio del reino de Dios, los cuales el Dios con D minúscula, como notará allí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente que están ciegos? El Dios de este siglo, el enemigo del Dios verdadero, ha cegado el entendimiento de ellos. Por eso a veces tú les hablas a algunas personas y te rechazan, dudan, cuestionan. Eran como era yo antes, porque están ciegos espiritualmente. Te van a argumentar por religión, te van a querer meter en un tema ahí de doctrinas, de dogmas religiosos. Como la mujer samaritana que le dice a Jesús: mira, es que en este monte es que hay que adorar, y bla, bla, bla. Y Jesús la lleva a otro nivel, a otro plano, y le dice: no, olvídate, no tiene que ver con este monte o el otro. Tiene que ver con el agua viva, tiene que ver con el Espíritu Santo en ti o no, si es real o no es real en tu vida, en tu ser interior. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos no pueden entender? Que Cristo es la imagen de Dios. El evangelio del reino proclama que Jesucristo es Dios. Por eso cuando alguien se acerque por ahí a hablarte del evangelio, tú dile: ¿y tú qué crees de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Si te dicen: era un Mesías, un Salvador, un muy buena gente, un líder de los más grandes, pero eso no es suficiente.
Pregúntale, ¿tú crees que Él es el Señor, el Kyrios, como dice en griego? ¿Tú crees que Él es el Dios eterno? El mismo ayer, hoy, por siglo, el alfa y la omega, todo eso tú lo crees. Y ahí te vas a dar cuenta que algunos cuando los retas a ese nivel, te van a decir, no, espérate, pero es que no, es que Él es uno de tantos que han venido, y te das cuenta dónde están parados. Y te das cuenta por qué no captan el mensaje del Evangelio. Efesios 3, 4 al 6, habla de misterio, pero también habla de conocer. Misterio, por un lado, porque es algo que Dios tuvo oculto por mucho tiempo a la humanidad y lo reveló después de Cristo. Conocimiento, porque requiere meterse en la palabra, requiere estudiar la palabra para adquirir ese conocimiento, beber esa sabiduría de Dios. Dice Efesios: podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Ves? Antes de que Cristo viniera, los judíos entendían un poco de esto, pero no plenamente. El Espíritu Santo hablaba por ahí a un profeta individualmente de vez en cuando, y el profeta le hablaba al pueblo de Israel, pero la revelación no estaba disponible a cualquiera. Fue después de Cristo que se rasgó el velo del templo y que se abrió esa opción para todo el que creyere y que buscare la revelación de Dios. Entonces dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Analice eso. Ahí dice que a través de los apóstoles, estoy hablando de los apóstoles originales que Dios usó en el comienzo de la iglesia, no los que se titulan apóstoles por ahí por allá hoy día y que no llenan los requisitos, pero de los primeros, esos primeros apóstoles, Dios habló a través de ellos y dejó un fundamento de creencias, de convicciones espirituales que la iglesia debe tener y que tú y yo debemos tener. Y lo mismo a través del mensaje de profetas auténticos también, no los charlatanes tampoco que andan por ahí hoy día sacándole dinero a la gente, pero auténticos profetas de Dios que tienen un mensaje claro de lo que Dios está haciendo hoy día y que retan al cambio en la vida espiritual de la iglesia. Esos son profetas. Y esos son los que entonces Dios usó para que el cuerpo de Cristo, tú y yo, el cuerpo somos nosotros, podamos ser, ¿qué dice ahí? Copartícipes de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del reino de Dios. Porque tú y yo no estamos envueltos en un asunto de una religión o de una denominación. Me quedo corto si me envuelvo a ese nivel nada más. Es como una ocasión cuando íbamos a empezar esta iglesia aquí en Apopka, un pastor por ahí se dio cuenta que yo venía y mi esposa a comenzar este ministerio y nos dice: pero ¿por qué se van ustedes a poner a trabajar en Apopka? Ya hay muchas iglesias. Y eso es nuestro territorio, me dio a entender. Entonces yo le contesté: mira, hermano, Apopka no es tu territorio, ni es el mío, tampoco, ni Orlando. Es el territorio de Dios, de Cristo. Y le pregunto, ¿y cuántos de los que están en Apopka y viven en Apopka, al menos los latinos que son los que queremos alcanzar, cuántos están en la iglesia tuya? En la iglesia él tiene unos 800 por ahí. Y yo, según cuando fui a hacer un censo aquí a la post office, pregunté cuántos latinos vivían en Apopka. Pregunté por el zip code 703, que es el que pertenece aquí donde está la iglesia. ¿Sabes cuántos me dijo la post office que hay? Bueno, y eso fue hace 4 años. Me dijo que habían 3,000 y pico. 3,000 y pico. Solamente en este zip code. Solamente en esta área. Y en esa iglesia que te mencioné hay 800. ¿Dónde están los otros 2,000, casi 3,000? Entonces, y más de los alrededores. ¿Dónde están? ¿Y a quién pertenecen? Si no están en una iglesia, pertenecen al mundo. Si están en el mundo, pertenecen a las tinieblas. Y si pertenecen a las tinieblas, no están en el reino. Y si no están en el reino, es tarea nuestra traerlos al reino.
No a la iglesia mía, o la del otro, o la de fulano, o la de sutano, al reino. Esa es la tarea. Y hay mucho que hacer en Apopka, en Orlando y sus alrededores. Eso es lo que nos falta entender, que somos copartícipes de la promesa. Yo le digo a los demás pastores aquí en el área siempre lo mismo: varón, usted es un copartícipe conmigo en la tarea de evangelizar Apopka. No estamos compitiendo, estamos colaborando. Al menos esa es mi actitud en cuanto a lo que es entender lo que es el reino. En esto envuelve, la primera parábola que Jesús predicó envuelve un concepto, y que es el que yo quiero que te lleves hoy. El concepto de la siembra. El concepto de la siembra, del sembrador y lo que representa. Jesús dice: el sembrador es el que salió a sembrar. Muy simple. Usa esa parábola. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, se le acercó a la gente y seguro Jesús pensó: ¿de qué les hablo hoy? ¿De qué les predico aquí en el púlpito de la playa? Porque Jesús era así, él no tenía un púlpito normal, predicaba donde apareciera los recursos. Y les habló muchas cosas por parábolas y les dijo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Repito, esa es la frase clave: el sembrador salió a sembrar. Téngalo en su mente. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a 70 y al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay tanto contenido espiritual en esa parábola. Si yo pregunto esta mañana aquí cuántos son campesinos, muy pocos levantarán la mano, ¿verdad? O si pregunto cuántos les gusta sembrar, literalmente sembrar algo en el jardín, algunos por ahí, ¿verdad? También, yo sé que les gusta. Y si pregunto a cuántos les pega lo que siembran, mucho menos, ahí menos yo puedo levantar la mano. Sembré unos arbolitos de aguacate la otra vez, y la hermana me ayudó a sembrarlos, por cierto, y ahí están, que no crecen, hermana. Y el suyo, usted sí tiene buena mano de sembradora. Había un palo de naranja que también no me volvió a dar cosecha. Yo no sé qué me pasa con lo que es sembrar, no la pego. En el sentido de sembrar literalmente. No es fácil sembrar y ver fruto. Hay que dedicarle tiempo. Yo sé que es eso, yo sé que ahí está el secreto. Hay que ponerle fertilizante, hay que echarle agüita, hay que recortar, podar ese arbolito, hay que hacer muchas cosas en lo que es sembrar. Requiere un proceso. Cuando yo era niño en la escuela primaria, ahora no lo hacen, yo creo, pero cuando yo era niño, a los estudiantes nos llevaban a un huerto y nos enseñaban a sembrar. Nos ponían a sembrar cosas. Hoy día lo que les enseñan es a manejar la computadora. Entonces se ha perdido el concepto de lo que es sembrar, de amar la tierra, de amar la tierra, de sentirse uno contento de ver una semilla brotar, una planta crecer, una flor brotar como resultado de la siembra. Es lindo eso. Por eso Jesús utiliza esa parábola. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Bueno, él da a entender que la semilla es la misma. Note esto. Jesús en ningún momento dice que el sembrador utilizó diferente semilla. La semilla fue la misma. La semilla ahí se compara con la palabra, con el evangelio. La palabra que tú y yo recibimos y que compartimos con otros es la misma. El sembrador es Cristo, es el Espíritu Santo, es quien pone la semilla en nuestros corazones. Pero el terreno es lo que es diferente. El terreno. No todo mundo es terreno del reino. Aunque cueste uno entender eso, pero no todo mundo es terreno del reino. Volviendo al ejemplo de
de la siembra natural. A mí me gustaría sembrar aquí en Florida ciertas cosas que hay en mi país, pero no pegan aquí. Las papayas, por ejemplo, las he visto por allá en Miami. No sé por qué en Miami sí pegan, pero por aquí no. También. Bueno, vamos a probar. Pero hay ciertas cosas que pegan y otras que no, en ciertos terrenos. En lo espiritual es semejante. Hay personas que son, como dice aquí, los de junto al camino, los que vinieron las aves y la comieron. Son personas que oyen de vez en cuando de las cosas de Dios, pero su corazón no era terreno preparado. Si es los del camino, imagínense, te tira piedras o semillas, por el camino tiene piedras, tiene malas hierbas. De hecho ahí lo explica. Dice, vinieron las aves y la comieron. ¿Por qué? Porque quedó superficial. Una semilla, cuando queremos que pegue, hay que sembrarla más profundo. Si está por encimita, pasa eso. Las aves se la llevan. Las aves ahí representarían entonces a circunstancias de la vida que van a hacer que esa semilla no pegue en esa persona, en esa vida. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Allí Jesús ilustra el otro tipo de terreno con dos palabras claves: pedregales y profundidad. Los pedregales son terreno árido, duro. Eso quiere decir que hay personas que tienen esa actitud en la vida y a lo espiritual. Yo era uno de esos. Yo era terreno árido, duro, por ser un escéptico, un intelectual y cuestionar todo. Estaba entre pedregales por muchos años en mi vida espiritual. Y pegó un ratito algo, pero no tenía profundidad de tierra. La profundidad espiritual es clave. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿hasta dónde está de profundo tu conocimiento de Dios? ¿Hasta dónde está profundo la semilla de la palabra de Dios en ti? ¿En qué nivel está en cuanto a profundidad? ¿Está superficial? ¿Se la puede llevar las circunstancias de la vida fácil? ¿O está a un nivel que puede por lo menos pegar? Ahora dice, salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. La otra palabra clave ahí es raíz. Raíz. Estar enraizado significa estar bien agarrado. Aquí en Florida tenemos muchos problemas de tormentas todos los años y a veces vienen bien fuerte. Y hay ciertas plantas o ciertos árboles que sobreviven a esas tormentas, otros que no. Todos los años hay que recortar árboles, podarlos o recortarlos, porque si viene una tormenta no tienen raíz. En lo espiritual, la pregunta clave es, ¿tengo raíz? Tener raíz es estar enraizado en la palabra de Dios, es conocer lo que crees, tus convicciones. Tener raíces que no me agarre por ahí cualquier grupo, cualquier secta y me dicen dos o tres cositas que me suenan medio atractivas y fácilmente me voy con ellos. Eso es tener falta de raíz. Tener raíz es tener convicciones, saber qué crees y por qué lo crees. Es como cuando te dicen, preocúpate de dónde vienes, valora tus raíces culturales, no las pierdas. Te están dando a entender, nunca dejes que porque vives en otro contexto, en otro país, te olvides de los valores que aprendiste de tu infancia, que te enseñaron tus abuelos, en cuanto a cultura. Pero en cuanto a lo espiritual igual, ¿cuáles son tus raíces espirituales? Están bien puestas, bien profundas esas raíces. Ser gente del reino es ser gente enraizada entonces. Ser gente del reino es ser gente de convicciones. Que nadie te va a mover fácilmente. Ninguna secta, ninguna doctrina de esas que aparecen, de esas modas que hay por ahí que surgen y fácilmente se llevan a la gente de aquí para allá. Y tú has visto gente que anda en ese oleaje de modas espirituales, pero no tienen convicciones. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Espinos.
ahorita si usted va a mi casa, me da vergüenza, mejor no vaya, porque tengo la grama por así de alta, con las lluvias que han caído, y junto con la grama han crecido estas plantas malas hierbas, que mi proyecto ayer era ponerme a arrancarlas. Tal vez ahora más tarde, si no llueve demasiado, empiezo. Pero hay esas plantas que uno no quisiera que crezcan, malas hierbas, y son las que crecen más rápido. Y tú las arrancas y las quitas y vuelven a aparecerse ahí. Y yo les he echado líquidos, venenos, de todo lo que tú digas, y vuelven a aparecerse por ahí. Espinos. Así es en la vida espiritual también. Hay malos hábitos que son como esos espinos. Cosas que tú dices, me lo arranco ya, ese mal hábito, esa mala actitud, me lo arranco de mi vida, no lo quiero más. Y de pronto te das cuenta que volvió a crecer, a nacer, a aparecer, volvió a salir por ahí en algún momento. Y tú habías pensado que ya ese espino lo había sacado de ti. Los espinos también pueden ser malas influencias, porque si hay una plantita buena, un rosal por ejemplo, pero alrededor de ese rosal empiezan a crecer esos malos espinos, ¿qué le va a pasar al rosal? Se va a secar, se va a morir, porque los espinos le roban la savia, la alimentación que necesita ese rosal, y va a dañar el rosal. Eso pasa en lo espiritual. Cuando tú quieres ser una creyente, un creyente del reino, cuídate de los espinos. Si tú quieres ser gente del reino, no te rodees de espinos. Cuídate de los espinos. Espinos, estoy diciendo, malas amistades, malas influencias. Gente que te jala para lo opuesto a lo que es de Dios. Gente que te influye negativamente, gente que viene a ti con pensamientos todo el tiempo negativos, que siempre se están quejando, que siempre están criticando a otros y hasta las cosas de Dios. Y entonces esas personas son espinos en tu vida espiritual y estorban al crecimiento de los que quieren ser gente del reino. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 70, a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora sí, vamos al terreno correcto. Vamos al terreno ideal. Al terreno que es el que da fruto. La que cayó en buena tierra. Yo conozco las cosas de Dios hace 35 o más años ya. Cuando yo comencé las cosas de Dios, tenía unos cuantos amigos de esos que andaban conmigo en las cosas del mundo, y uno de ellos me dijo un día: José, te doy un mes y vuelves con nosotros. Todavía está esperando. Pero mi punto es, como testimonio, que yo creo que la semilla cayó en buena tierra, para gloria de Dios. Pero si no hubiera caído en buena tierra, no estuviera hoy predicándole. Estaría con ese amigo también, quizás, por ahí en las cosas del mundo. Desde hace años. Si hubiera caído entre espinos, entre pedregales, no estuviera aquí predicándole. Y yo quiero retarle hoy y preguntarle: ¿está la semilla en buen fruto en tu vida espiritual? ¿Ha caído en buena tierra? Jesús, él mismo explicó la parábola, porque es interesante. Jesús enseñaba en parábolas, pero no siempre las explicaba. Por alguna razón, esta parábola él mismo la explica. Yo no necesito ser teólogo y explicártela. Jesús la explicó. Ya en el contexto ahí de Mateo, del 18 en adelante, Mateo 13, y también lo repite Marcos 4, Lucas 8, dice: escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, ¿cuál palabra? La palabra del reino. No cualquier palabra, la del reino. Viene el enemigo, el maligno, arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Y el que recibió la semilla al borde del camino. El que recibe en terreno peligroso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría.
O sea, son ese tipo de personas emocionales, porque hay de esos. Una cosa diferente es conversión y otra cosa diferente es un momento de emoción. A veces hay campañas y predicadores que provocan un ambiente que hace que la gente emocionalmente reaccione y pase al altar. Pero eso no quiere decir que se han convertido de veras. Algunos sí, pero otros es un momento emocional por el ambiente en que estaban. Y después regresan a la casa y los espera su cónyuge o un familiar, la suegra, el suegro, el vecino, alguien, y les dice o les hace algo y se volvió a salir el monstruo, como dicen. Y ya no actúan igual. Fue emocional. Fue, como mi esposa usa esa frase, pura espuma de Coca-Cola. Cuando tú echas en un vaso y lo llenas de Coca-Cola, tú dices, qué rico ese vaso, lleno hasta el tope. Déjalo un ratito y se queda la mitad. La otra mitad era espuma. Así es espiritualmente. Hay personas que tú los ves brincando y saltando en el altar, en un momento dado, en un avivamiento que hubo por ahí, en una campaña, en una actividad, en un retiro, en un encuentro por esos que hacen por ahí. Pero si no cayó en buena tierra la semilla, no se va a mantener. Eso es lo que significa la palabra del sembrador, la parábola del sembrador. Representa semilla profunda, semilla estable, palabra de Dios que se queda en la vida de uno y nada lo mata o lo destruye. Eso es la parábola del sembrador. Y eso implica también ser gente del reino. Ser gente del reino implica ser un cristiano fuerte, firme, estable. Amén. Eso es lo que representa, lo que Jesús explica. Él sigue explicando ya en el verso 21 y dice que no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, sucumbe. Es decir, el tipo de persona que se quiere, dice, pastor, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar más de Dios, pero si el día siguiente va a la oficina y los compañeros le hacen la vida miserable, se burlan, ya no quiere más seguir las cosas de Dios. Uno tiene que pararse firme en sus convicciones. Entonces, cuando yo me convertí antes de ser cristiano, los que me conocían me veían cargando un maletín en la espalda. Era porque yo era muy deportista. Iba a jugar fútbol o iba al gimnasio de boxeo, alguno de los dos. Practicaba al mismo tiempo esos dos deportes. Y me conocían como José, el deportista. Pero un día me ven cargando una Biblia y ya no el maletín. Y entonces empezaban a burlarse. Me chiflaban, me gritaban, profeta, pandereta. Y empezaban a burlarse de mí porque me veían con una Biblia debajo del brazo. Entonces, había momentos en que se me quería salir el matamoros, ¿verdad? Y acordarme de lo que aprendí en el gimnasio boxeo y ir a decirles qué les pasa, con cuál empiezo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me hacía reflexionar y pensar, no, esa no es la manera. Dales testimonio y diles, Cristo te ama, Cristo te ama. Y empecé a testificarles. Mi punto es que en esa época yo estaba en ese proceso de crecer espiritualmente. Y una de dos, o le seguía el juego a las críticas, a las burlas y me echaba para atrás, o me paraba firme y les decía bien claro quién era yo ahora, cómo era mi vida ahora, por qué era diferente. O sucumbía o me fortalecía espiritualmente. El que recibe la semilla es el que hace o el que determina qué va a pasar con esa semilla. Recuerda que te dije temprano, la semilla es la misma. Es la misma. El terreno es el que es diferente. ¿Qué clase de terreno eres entonces? ¿Eres el mismo terreno del que Jesús se refirió? De buen fruto, de crecimiento. Eres terreno que va a producir fruto para ti, porque el fruto, déjame decirte que quiere decir el carácter tuyo, el cambio de tu vida personal, pero también implica sembrar en otros. Y yo quiero concluir también haciéndote entender eso.
El que recibe en tierra fértil es el hombre o mujer que escucha la palabra, la comprende y produce fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Ser representante del reino implica fruto, crecer en relación con Cristo y participar en la siembra. Volverse un sembrador también. Cuando dice produce fruto a 100, 70 y 30 por uno, eso es lo que le llamo yo la matemática de Dios, que Dios va a multiplicar tu vida espiritual. El deseo de Dios es que tu vida espiritual se multiplique. Ser gente del reino es ser gente que se multiplica. Amén. En otros. Que imparte vida en otros, que multiplica vida espiritual en otros. Y ese es un test o una prueba para mi vida espiritual. Si me estoy reproduciendo en otros. Primero tengo que llevar a un nivel de madurez, primero, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Primero tengo que yo ser terreno fértil, bueno, y estar bien, firme, como dije antes. Pero una vez que yo tengo esas convicciones firmes y sé quién soy en Cristo, no me puedo conformar y decir, hoy ya estoy bien, ya soy salvo, ya, aleluya, ya, y hasta aquí llegué. No, el siguiente paso es convertirte en un multiplicador del reino, en un sembrador o sembradora del reino. En que tú seas una persona de influencia, que otros digan, wow, esa persona me acuerdo cómo era antes, terreno en espinas, entre pedregales, inestable, cambiable, sin raíces, y mírale ahora, esa persona es diferente, una persona firme, con convicciones espirituales, con fe, con carácter espiritual, y yo quiero ser como él o como ella, y se acercan a ti y tú vas a sembrar semilla en ellos también. Tú vas a ser un sembrador. Hoy día se habla mucho por ahí de sembrar, pero en un sentido manipulador. Se habla de sembrar económicamente nada más y con interés personal, de sembrar una cantidad de dinero para que Dios te dé 3 veces más, pero no se está hablando de sembrar espiritualmente en cuanto a transformación de la vida. Yo te estoy hablando de esa otra siembra. Yo te reto hoy a sembrar. Si Dios te pone en tu corazón sembrar materialmente, también gloria a Dios, pero si es Dios quien te lo pone, si es el Espíritu Santo que te mueve a decir, yo voy a sembrar una cantidad de dinero en este ministerio porque creo lo que ellos hacen y voy a apoyarlo, está bien, pero que no sea por manipulación, sino porque el Espíritu te lo pone. Pero lo más importante es que tú digas, yo voy a sembrar palabra de Dios en los que me rodean. Hace un tiempo atrás yo prediqué un sermón, algunos de ustedes no estaban aquí, en el cual yo les reté a pensar en 7 personas. ¿Se acuerdan? Fue cuando prediqué sobre las 7 iglesias de Apocalipsis y les dije que el 7 es un número clave, que utilizara el 7 como un reto, un símbolo, y usted pensara en 7 personas a las que usted quiere ganar para Cristo. Hoy vuelvo a retarle con lo mismo, vuelvo a decirle, si hay 7 parábolas del reino, usted dígase hoy, ¿cómo voy a responder a este sermón del pastor hoy? Bueno, una manera sería decir, primero voy a examinarme para ver si yo soy terreno fértil, gente de reino, yo misma o yo mismo. Y segundo, voy a hacer una lista de 7 personas para que yo las tome como terrenos en donde quiero sembrar la palabra de Dios. 7 familiares, amigos, vecinos, lo que usted quiera. Y puede ser que algunos no sean terrenos fáciles, no busque los más fáciles. Inclusive incluya algunos terrenos difíciles. Cuando mi tía, que fue quien Dios usó para ganarme a mí para Cristo, una tía mía, cuando mi tía Alicia empezó a hablarme a mí del evangelio, yo no fui terreno fácil para ella, para nada. Pero ella insistió, ella sembró la semilla y ella no se detuvo. Y ella no argumentó conmigo en lo intelectual, pero ella tocó, Dios la usó para tocar mi corazón con la palabra que ella sembró en mí. Haz lo mismo. Hoy, ese es mi reto para ti. Mi reto es doble entonces. Soy terreno yo mismo, donde la semilla está creciendo, dando fruto. Y estoy dispuesto a ser un sembrador, a buscar a otros que no están en el reino
y a traerlos al reino, al terreno de Dios. Oremos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.